Bueno, muy buenas noches a todos. A nombre de Electrored Bolivia SRL, darles la bienvenida a este panel de especialistas que hoy vamos a tratar el tema de sistemas portacables, y para ello como Electrored nos sentimos realmente muy felices por poder contar con la presencia de 5 invitados. Me voy a permitir presentar a cada uno de ellos. En primera instancia vamos a dar la bienvenida al ingeniero Julio Vargas, que viene desde Colombia. Julio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Ramiro, ¿cómo estás? Muy bien, Muchas gracias. gracias pues, de antemano por la invitación. Al contrario, para nosotros siempre es un placer tenerte y poder contar con tu experiencia. Julio viene en representación de la línea Mecano, así que estamos seguros que va a poder ser un gran aporte esta noche para todos nosotros. Gracias, Julio. Gracias, Ramiro. Presentarles al ingeniero Wilson Casas, de la empresa C Casas. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación y siempre apoyando aquí a todo lo que es Electrored. Y gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias. Presentarles al ingeniero Edwin Levandro, que nos visita y él trabaja en la empresa MacIver, con bastante experiencia en todo el rubro de la construcción. Edwin, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y pues apoyando en lo que se pueda lo que es la presentación y Electrored y bueno, dispuestos a todo, ¿no? Muchas gracias por ese apoyo. Presentarles al ingeniero Grover Quiroz, él nos visita de la empresa Etebol. Grover, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, estimados. Un gusto poder estar con todos ustedes y compartir un poquito pues de lo que nosotros hacemos casi todos los días, ¿no? Trabajar con cables. Excelente, muchas gracias, Grover. Y finalmente cerramos el panel con el ingeniero Ramiro Lima, de la empresa Artax. Ramiro, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muchas gracias y un gusto estar acompañado de cada uno de ustedes y pues atento a poder colaborar con cada experiencia que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, de verdad que para nosotros es muy satisfactorio poder tener este tipo de reunión con especialistas del área eléctrica y sin duda poder poner este tipo de temas en debate para poder aprender todos, ¿no? Entonces, si les parece, tal vez podemos partir definiendo un poquito qué es un sistema portacables, tal vez partiendo con Julio, y tal vez cada uno de nosotros va a poder complementar un poquito qué es un sistema portacables, qué tipo de sistemas portacables conocemos. Julio, por favor, si nos puedes ayudar en eso. Bueno, perfecto, Ramiro. Bueno, primero que todo, contarles que ya con Electrored tenemos alrededor de 10 años en el mercado boliviano. Ha sido un gran apoyo pues para nosotros como marca y hemos trabajado de la mano en posicionar este producto acá a nivel nacional. Entonces, agradecerles pues la presencia. Sus comentarios también son bien importantes para nosotros porque si bien nosotros somos, digamos, expertos y tenemos una trayectoria como Mecano de más de 40 años fabricando sistemas portacables, gran parte del portafolio de productos se ha nutrido precisamente de diseñadores, de instaladores, de empresas como ustedes, que nos han hecho sugerencias y nos han llevado a fabricar elementos que precisamente buscan eso, facilitarles el trabajo a ustedes en sus obras, que sus tendidos de cable sean lo más eficientes, lo más seguros y lo más confiables posibles. Digamos que, hablando de sistemas portacables, es muy importante esa pregunta, Ramiro, que nos haces, porque parecería obvio, digamos, la definición al sistema portacables, portar cables. Y vimos que en realidad muchas veces el sistema portacable está siendo usado para otras cosas que no es su fin, que es portar los cables. Entonces es importante allí tener en cuenta que, digamos, la definición que hace la NEC sobre el sistema portacables habla de una unidad o sección de unidades para alojamiento de cables o tubería para alojamiento de cables. Es decir, dentro del sistema portacables o van los cables o van tubos que dentro de sí, por algún tipo de recubrimiento especial tengan el tubo, pero dentro de la bandeja portacables, no es para otro uso. Entonces digamos que nosotros cuando visitamos como fabricante de obras, sí vemos que en algunas ocasiones instaladores usan este sistema para, digamos, soportar peso de otras cosas que no son cables, para personal no calificado, para que personas se suban a esto como una escalera, cuando hay elementos que son para ese fin. Entonces, definición de sistema portacables es pegar un poquito a su nombre, portacables, y que se use ya sea para cables de potencia, control, voz, datos, pero tener en cuenta que aparte de un sistema muy rígido, pues no es usado para otro fin que no sea ese, portar cables. Esa apreciación que haces, porque como mencionas es súper frecuente ir y ver que cuelgan luminarias del sistema portacables,
cuelgan otros accesorios. No sé si les ha pasado. Usted, don Wilson, por ejemplo, ha visto usar ese tipo de Claro, elementos. bueno, justamente, ¿no? La experiencia que tenemos como instaladores, sí, se usó, pero no es recomendable, como ustedes dicen, no es apto para eso. Pero sí o sí debería haber un accesorio donde, digamos, llega la luminaria justamente por donde pasa la bandeja, pero no sabríamos cómo sujetarla, pero la luminaria tiene que estar iluminada, más o menos como decir una sala de transformador. Ponemos, no sabemos dónde poner, sí o sí teníamos que poner a piquet, pero queremos poner ahí encima para ver todo. Entonces no sé si podría haber un accesorio que justamente se pueda apoyar, ¿no?, a la bandeja. Entonces, bueno, es un detalle, ¿no?, que puede como no puede suceder. Mayormente no está hecho para eso, pero sí podríamos ver, ¿no?, alguna forma de llevar. Sí, ahí digamos en esa parte, como dices, nosotros recogemos todas esas sugerencias de instaladores y por ejemplo, si bien para este sistema, aún no tenemos un sistema para salida de tubos, digamos que en el tema de las luminarias se ha usado más sistemas tipo malla. Aquí sí tenemos un elemento sujetador de tubos, donde podemos salir con tubos, donde pues salimos con otros elementos, con cajas y demás, para todo el tema de iluminación. Digamos en la bandeja portacable que tenemos acá, que es la tipo escalera, que ahorita vamos a hablar un poquito de los diferentes sistemas. Lo que han hecho los instaladores es muchas veces para acoplar tubos o colocarlos acá por encima y buscar un tema de amarre o abrir, digamos, unos sacabocados, llamamos nosotros, digamos, en Colombia, no sé cómo es el término acá, para ahí derivar con tubos, pero digamos la precisión que tú dices la tomamos como sugerencia y buscar, digamos, un elemento de salida para el portacable sin necesidad, digamos, de hacer una perforación. Porque otra solución, nosotros tenemos un departamento de I+D, digamos, donde le reportamos toda esa serie de sugerencias que nos hacen precisamente diseñadores e instaladores, era hacerle de pronto unos pretroqueles acá a la bandeja para que sea así, no, digamos, sacarla en caso tal de una tubería. Pasa que, digamos que muchos de los cables que han sido usados en este tipo de sistemas por la cable escalera han sido usados, digamos, para media tensión, entonces, digamos, son cables más gruesos para alimentar motores, máquinas, pero es válido que estos sistemas también nos pueden servir para iluminación y no quedaría mal un elemento para salida de tubería o para luminarias. Sí, justamente, ¿no?, cuando hacemos nosotros el entubado a la bandeja, en algunos casos lo perforan y lo destrozan la bandeja. Entonces nosotros fabricamos internamente, hacemos fabricar con plancha y con tornillo tipo L y a sujetarla a la misma bandeja y llegar ahí con el tubo. Entonces es más fijo que estar dejándolo ahí o amarrarlo con alambre, es más estético, todavía se ve. Entonces el mecano tiene esa planchita para llegar el tubo, digamos, el de 5 octavos, el de 1 pulgada. Lo tenemos como tal en la bandeja tipo malla. En la malla. Sí, en el tema portacable, como tal escalera, no hay ese elemento, pero podremos pensar en un diseño como tal, con una abrazadera o algún elemento para que cumpla ese fin. Claro, para no estar perforando, ¿no? Ok, sí, y no perfecto. destrozar la Porque eso es estructura. importante, eso que nos dices, porque cuando yo hago un corte o una perforación, digamos que ahí de cierta forma estoy interviniendo lo que es el acabado. Y si bien la norma permite en la parte de los cortes unos recubrimientos, pues la idea es que estos sean la menor cantidad posible. Exacto. Entonces, si está presentando muchos cortes en obra, sí, la idea es buscar elementos alternativos para que no se hagan esos cortes. Ese tema del acabado es bien importante porque, como decías, al aumentar accesorios o crear algún tipo de accesorio, se puede afectar el acabado, de cierta manera, ¿no? No sé, por ejemplo, Ramiro, si ustedes han tenido experiencias de ese tipo también fabricando algún tipo de accesorios, ¿cómo han resuelto este tipo de problemas? Hemos tenido que realizar algunas adecuaciones, ¿no?, a los sistemas, pero también hemos tenido que coordinar con supervisión porque obviamente que si le vamos a hacer un arreglo a la bandeja, también tenemos que ver la parte de la resistencia. Supervisión nos decía que obviamente que si le hacemos muchas perforaciones ya va a perder resistencia mecánica, ¿no es cierto? Y si es un punto donde tenemos mucha carga puntual, deberíamos ver algún mecanismo. Por lo general solíamos colocar ductos por debajo de la bandeja y que bajen los cables por ahí, digamos, ¿no? Y tratar de no dañar la estructura mecánica de la bandeja.
porque en algún caso si le hago muchos cortes o muchas modificaciones, con el tiempo puede sufrir una degradación mecánica, ¿no? Así es. Sí, y bueno, sí se ha visto bastantes consideraciones para montar accesorios como luminarias siempre a esa altura, ¿no? Como estamos, es más cómodo, por ejemplo, porque estás llevando la bandeja y ya tienes un soporte y montar la luminaria, ¿no? Ya no tenemos que hacer otra. Sobre el perfil Unistrut, que soporta la bandeja, solíamos colocar varillas roscadas y soportar a la luminaria, ¿no? Aprovechamos, pero depende de cada caso, porque hay situaciones en las que es posible y hay algunos momentos en que incluso no hay mucho acceso, digamos, ¿no? Entonces tenemos que darnos modos de que quede también estético, a nivel también de acabado, como decías, o sea, verle de dar una pintura cincada o algo así, para no dañar la galvanización que tiene el equipo, la propiedad de aislación, y también darle una resistencia mecánica. Sí, esa parte que dices es bien importante, digamos, la norma nos hace mucho énfasis, sobre todo en el uso de otros elementos, o sea, usar la bandeja como caminadero. Digamos, es básicamente ahí, y me quiero centrar en esa parte, porque hemos visto que personas empiezan a caminar sobre los peldaños, muchas veces sin llevar ni siquiera un equipo de alturas, entonces dándole un mal uso a la bandeja como tal, y fuera de eso sin las herramientas de seguridad de trabajo en alturas. Entonces, digamos, lo que dice luminaria, no quedaría, digamos, descartado el sistema portacable, teniendo muy presente la capacidad de carga de cada bandeja. ¿Listo? Ahorita vamos a ver por los diferentes modelos qué capacidades de carga tenemos, digamos que una luminaria pues de por sí no es un elemento muy pesado, y usando estos perfiles estructurales como complemento del sistema, también se pueden manejar temas de tuberías y temas de luminarias, fijaciones y otros elementos complementarios, bien sea en la parte inferior, ¿sí? Separándolos de la bandeja de acuerdo a la norma como la tengan acá en Bolivia, pero sí pueden haber tendidos, digamos, de bandejas y otros elementos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablo de tuberías, estos elementos pues, en Colombia deben ir a una distancia y no ir, por ejemplo, por encima del tema de la bandeja, por si hay algún tema no vaya a haber vertimiento sobre los cables. Entonces, cada caso pues, tendrá su análisis particular, pero digamos que se permite el sistema complementar con otros sistemas. Este tema de la capacidad de carga que puede soportar una escalerilla, por ejemplo, es una duda constante de los instaladores, porque si bien está certificada la escalerilla con cierta capacidad, a veces el instalador o cualquier persona quiere probar si realmente eso es real. Y estoy seguro que de eso nos puede hablar un poquito Grover. Grover, ustedes, estoy seguro que han hecho algunos experimentos que quizás nos puedes comentar. Sí, básicamente, ya hablando de lo que estaba hablando, quiero acoplar lo que decía Ramiro. Mucho tiene que ver también las especificaciones del proyecto. El proyecto dice prohibido empalmes en la escalerilla, y ¿cómo vamos a...? Entonces, ¿qué tenemos que salir? Salir de la escalerilla a la pared, y de la pared hacer el empalme, volver a la escalerilla. Parece ridículo, es pérdida de plata, cobre, trabajo, pero la especificación del prohíbe hacer empalmes en la escalerilla, por ejemplo. Entonces eso nos ha pasado también. En el otro detalle de lo que decías en las escalerillas, hay la normativa que te dice, esta escalerilla puede soportar 200 kilos por metro o 100 kilos por metro. Entonces, supervisión dice, tiene los certificados, excelente, pero si pasa algo, ustedes me responden. Nosotros no tenemos cómo justificarlo. ¿Qué hicimos? Agarramos una escalerilla, le pusimos en 2 soportes. ¿Cuánto dice esto? 100 kilos, 2 bolsas de cemento. Lo pusimos 2 bolsas de cemento y volvíamos al día siguiente para ver si se había deformado, si había pasado algo. Sí, cumple. Vino el supervisor y dice, sí, cumple, esta escalerilla pasa. Son métodos poco ortodoxos, pero que también utilizamos para ver ese tema de resistencia de las escalerillas. Y que son válidos, digamos, en obra, digamos, cuando el cliente quiere confirmar que ese es el peso que soporta, digamos, la bandeja. Digamos que nosotros, digamos, como fabricantes, esa capacidad de carga nos la dictamina la NEMA. Entonces, no es, digamos, Mecano autocertificando sus bandejas, sino un ente externo con unos parámetros, que es la norma NEMA B1 2017 en su última versión,
¿sí? Que nos hace una serie de pruebas que ya están estandarizadas y cómo se va cargando. La prueba del cemento está válida y de hecho ahorita estamos en una visita y también la hicieron aquí en un proyecto hospitalario, pero digamos que nosotros tenemos calibradas, digamos, esas varillas de acero que se van cargando las bandejas, y lo importante de la NEMA son pruebas que se llevan a ruptura, es decir, se carga la bandeja hasta que ella colapsa y hay un factor de seguridad. Es decir, este modelo que estamos viendo aquí en la mesa, por ejemplo, que es la bandeja que generalmente tiene más alta rotación, que es la altura 8, es una bandeja que nosotros certificamos en 149 kilogramos metro, y para certificarse en eso tuvo que haber fallado en mucho más, porque es importante ese tema de seguridad. Entonces, adicional, digamos, al certificado que te garantiza eso, también tenemos pues, las pruebas que nosotros hacemos propias, obviamente todos los ensayos destructivos que hemos hecho de la bandeja, basados en la NEMA, para todo el tema de cuando hicimos la investigación y logramos el certificado NEMA, que es un certificado que tenemos hace más de 20 años y que hay que estar renovando. Nosotros, pues, valga la pena también decir, como compañía, o sea, Mecano es un producto, pero como compañía, somos la compañía Gombarri y manejamos diversos productos en temas estructurales. Uno de los productos, por ejemplo, es defensas viales que van en las vías. Entonces, trabajamos con aceros de alta resistencia. Ustedes se imaginan una vía, la defensa vial para un carro que va a una velocidad elevada, ¿cierto? Para que te resista un impacto. Entonces, adicional a los calibres que allí obviamente son superiores, todos los aceros con los que trabajamos son de alta resistencia, certificados para garantizar precisamente esas capacidades de carga. Entonces, digamos que esa es la confianza que da una certificación de garantizar que el dato que te coloca el fabricante en catálogo, en este caso nosotros Mecano como sistemas portacables, es el que cumple la bandeja, que fue fallado y que fue avalado con organismo internacional. Las pruebas serán válidas siempre como validación y nos gusta que las hagan. De hecho, una prueba que hacían mucho nuestros clientes en algún momento era coger esta bandeja, voltearla, esta bandeja pues en su tramo original de 240, y a pesar de que acá en la etiqueta dice no usar como caminadero, Claro. ¿cierto? Pero para probarla empezaban a caminar por ella, ¿cierto? Entonces es importante el tema del acero que da resistencia y cómo se construye también la bandeja, que en este caso pues es soldadura robotizada en cada uno de los peldaños. ¿Listo? Entonces con eso garantizamos la uniformidad pues, y tenemos todo el control del tema de calidad y de proceso. Aspectos importantes realmente, porque son diferenciadores, ¿no? Sí, acotando, ¿no? Unas consultas ahí. Bueno, la certificación sí está, ¿no? De la bandeja en sí, de la estructura, Sí. de todo. Lo que más o menos nosotros, aquí el ingeniero al lado mío, estaba consultando ¿no? La capacidad de carga de la soportería, a cuánta de distancia es mínima máxima. Exacto. Y a qué, bueno, a qué peso. Eso es lo que nosotros queríamos saber. En el momento de hacer el proyecto, tenemos que indicar, cuando somos proyectistas, a qué distancia tiene que estar cada soportería. Más o menos a unos dicen a 0,70, otros a 1,50, pero obviamos el peso de los cables. Entonces, ese dato, ¿dónde podríamos conseguir? Bueno, ese dato es importante porque tener un producto, y nosotros lo hemos dicho, tener un producto certificado, no es solamente para llegar y colocar en un catálogo ese certificado, hacer algo comercial, ¿sí? Sino que certificar un producto también tiene unos beneficios en cuanto a la instalación, de tranquilidad, de confiabilidad y incluso en el tema de ahorro, Entonces, digamos que un producto certificado norma NEMA, como es el producto Mecano, ¿sí? Nosotros como fabricante tenemos que cumplir la norma NEMA B1 de fabricación y las pruebas de carga son bajo la NEMA B1, pero para lo que tú dices lo encuentras en la NEMA B2 de instalación, ese tema de los soportes. Resumiendo un poquito, pues nosotros tenemos esa norma, es una norma, pues son normas americanas, nosotros tenemos, digamos, la traducción que podemos compartir a ustedes, a nuestros clientes, tiene acá también Electrored, y nos da ese parámetro para la instalación de esos soportes en las bandejas. Digamos que nosotros decimos que en seguridad colocar de más no es problema, colocar de menos es el problema, ¿sí? Pero estar ceñidos en la norma y cumplir técnicamente, y si podemos hacer un trabajo más económico, pues también es válido, más económico, cumpliendo la norma, eso sí. Entonces digamos que respondiendo a esa pregunta, generalmente, ¿qué encontramos nosotros como fabricantes en obra? Lo más común es que, pues, imaginemos esta bandeja en su estándar, 240, ¿listo? Esta bandeja estamos simulando que es de 240 metros. Lo más común que nosotros encontramos es soportes cada metro 20, ¿listo? Cada metro, 2 soportes por bandeja.
¿Qué quiere decir eso? Que si esta es mi bandeja de 240, yo me muevo 60 centímetros acá, 60 centímetros acá, listo. Aquí me quedó un vano de 1,20 y en la próxima bandeja hago el mismo ejercicio, ¿cierto? Entonces tengo 2 soportes por bandeja. También vemos mucho en obra que colocan los soportes sobre las uniones, creyendo que es el punto más crítico de la bandeja. En realidad la norma NEMA, con los ensayos que ha hecho, ha determinado que el punto más crítico en la unión de las bandejas es a L cuartos de su vano. Como esta bandeja mide 240, también tenemos bandejas de 3, ¿sí? Entonces ese L cuartos sería 60 centímetros, en el caso de la 240. Pero la siguiente bandeja no tengo que colocarla a L cuartos hacia el interior de la bandeja, sino que puede ser de la siguiente bandeja. Listo, ahí la norma NEMA les muestra un esquema, pero haciendo el ejercicio mental. Aquí iría a 60 centímetros un soporte y en la siguiente bandeja otro soporte a 60 centímetros. Que sí es muy específico, digamos, la norma NEMA, y lastimosamente también vamos a proyectos donde encontramos eso, que es de garantizar que todas las bandejas tengan al menos mínimo un soporte. También vemos a veces que las bandejas solamente están apoyadas o sujetas con su platina unión, pero no vemos el soporte por ningún lado. Entonces, en esos casos sí se buscar cómo hacerle ese soporte de fijación, bien sea pues, a techo, a muro, o soporte incluso desde piso, pero que me garantice ese tema. Entonces, con un sistema certificado vas a tener esa confianza. Este sistema, esta bandeja, por ejemplo, que es para 149 kilogramos metro, que ahorita también les quiero preguntar, las llenas de cable, no vas a llegar, digamos, incluso a esa capacidad de carga nunca en el soporte, o sea, está dimensionada incluso para ser llenada, incluso rebosada, que no debería ser por norma. Con un soporte puedes garantizar, digamos, esa capacidad de carga de que te habla el catálogo por modelo. Listo. Claro está que hay que ser bien incisivos en el tema de que es una solución certificada, ¿no? Que esa sí nos daría el chance de poder prácticamente poner una fijación y considerar todo el tramo de la bandeja. Correcto. Para poner otra fijación, siempre y cuando trabajemos con una solución certificada. Sí, porque lo otro que mencionabas ahorita, a veces pasa en obra y el cliente lo hizo y lo hiciste, carga de bultos de cemento a ver si sí te cumple, porque hay catálogos que dicen una capacidad de carga y bueno, ¿quién dice eso? Lo dice el fabricante y con base a qué herramienta lo dice el fabricante. O sea, si realizó los protocolos de prueba que requería la norma NEMA y si lo realizó puede que lo haya realizado bien, pero ¿qué ente externo le certificó? Lo hizo cada cuenta de muestras, ¿cierto? O sea, de 100 bandejas, la norma NEMA te dice cuál es el muestreo que se tiene que hacer, con qué recurrencia lo hizo, ¿sí? Si tiene certificado esa lámina que trajo, ¿sí? De dónde viene esa lámina. Entonces son muchos factores pues, que hay que entrar a considerar allí. Dentro de esos factores, quizás Edwin, tú nos puedes comentar un poquito qué consideran para hacer una especificación. ¿Cuáles son los puntos que ustedes ven como más críticos para especificar una bandeja, por ejemplo? Bueno, en este caso sería, uno sería el tipo de ambiente en el cual vamos a trabajar. No puede ser lo mismo un ambiente externo como interno. Por ejemplo, estamos hablando de un parqueo, un parking. Entonces, en ese ambiente va un tipo de bandeja, no puede ir un tipo de rejilla por el tema de que uno puede tener acceso. Entonces, uno considera ese tipo de factores para considerar qué tipo de bandeja va a entrar, contemplando también la seguridad, la instalación y garantizando también una correcta instalación, ¿no es cierto? Entonces, eso más que todo. Más bien yo tenía una duda que quería compartir. No sé si en el producto Mecano, cuando uno empieza a hacer cortes, hay un producto para que nosotros podamos hacer el recubrimiento después que se hagan los cortes, porque una vez que hacemos el corte, efectivamente lo que es la protección del cincado se va perdiendo. Correcto. Entonces, con el tiempo eso ya queda descubierto. ¿Cómo nosotros podemos hacer el recubrimiento? Porque nosotros hemos optado por utilizar un spray, ¿no? Sí. Para poder hacer el recubrimiento, pero algo que venga de la marca en sí. No sé, esa es mi pregunta, si tienen algo de la marca en sí. Correcto. Sí, esa pregunta es bien importante y también nos la hacían ahorita en obra porque precisamente estaban haciendo eso, cortes en la bandeja, ¿cierto? No quisiera llegar y que no tuviera que hacer modificaciones, pero sabemos que en obra obviamente hay que hacer modificaciones. No todos las longitudes son múltiplos de 240, ¿sí? No en todas las instalaciones en donde hay que doblar con el cable son curvas a 90 grados. Ese es un ideal que no existe en campo.
Entonces, digamos que como tal, nosotros somos fabricantes del sistema portacables, nos apegamos a la norma y dentro de la fábrica, si usamos productos, no son fabricación propia de Mecano, pero que sí les podemos recomendar en algún momento, ¿cierto? Productos que son pinturas ricas en zinc, ya sea tipo aerosol o pinturas líquidas, que con una brocha puedes aplicarle, y tenemos también un manual de cuál es la mejor práctica para esos bordes, porque viene es así la recomendación, como dice Edwin, es donde yo haga un corte, eso va a ser un posible foco de corrosión a futuro, ¿sí? Digamos, con el caso de galvanizado en caliente, el zinc tiende a recubrir esas zonas, ¿cierto? Porque él hace una protección catódica, pero lo preferible es cerrar todos los caminos a ese acero expuesto. Listo. Entonces, digamos, como tal, no tenemos un producto en zinc Mecano, pero sí hay productos muy buenos en el mercado. De hecho, Electrored vende pinturas ricas en zinc, hay de varias marcas. Nosotros conocemos, por ejemplo, y en fábrica tenemos marca 3M, Princeton, hay varias marcas que te sirven para eso, ¿cierto? Y que son muy buenas y que te hacen el recubrimiento de esa zona para no dejar esas zonas desnudas. Sí, totalmente de acuerdo. Grover, quizás nos puedes comentar tú un poquito acerca de los tipos de sistemas portacables que has empleado en obra, qué facilidades has tenido con uno y otro sistema. Particularmente tenemos en Bolivia una fábrica bastante conocida. Nosotros hemos empezado a trabajar con ellos, pero el detalle es el acabado, ¿no? ¿Cómo le llaman? El esmerilado que tienen las partes de la escalera, el acabado final. Entonces, muchos de los trabajadores, inclusive yo, tuvimos accidentes, ¿no? Solo por colocar la escalera en una posición, sacar la mano rápido y ya tenías, bueno, error también del operador, como yo en algún momento que lo he hecho sin guantes. Correcto. Entonces, pero ha pasado eso. Sí. Ese es uno de los primeros problemas que hemos chocado nosotros con escalerillas al principio. Después migramos a otro tipo de escalerillas que ya estaban esmerilados, que no tenían bastantes problemas. Pero ya después, ya en proyectos un poquito más grandes, el tema de problemas ya se trasladó a un tema bastante interesante, que es el tema de tierras, ¿no? El tema de tierras que está estandarizado, que incluso los proyectos dicen que debe existir una interconexión entre escalerillas, un bonding entre escalerillas y todo lo demás. Y bueno, los criterios de los ingenieros o de los proyectos varían, en los cuales se solicitan que se ponga un cable de cobre en toda la extensión de la escalerilla, que económicamente tampoco es rentable para el proyecto. Entonces hay una serie de confusiones en eso. Entonces, lo que yo pude ver de manera personal con los equipos es que tengo conocimiento de un proyecto que se está ejecutando en Bolivia ahora en el Alto, donde se pusieron a una pletina metálica sin galvanizar nada. Es una pletina metálica que recorre absolutamente todo el proyecto y que tiene conexiones a la escalerilla cada cierto tramo. O sea, al menos en la escalerilla tiene por lo menos 2 conexiones. No sé si soldadas o prensadas, pero según el proyectista, luego de terminar esa conexión se pinta recién. No sé hasta qué punto eso será razonable, pero en temas de... ¿Por qué se coloca eso? Justamente por el tema de conductividad, ¿no? Si tenemos un problema en el cableado, nosotros deberíamos... la escalería debería ser un camino también para poder detectar el corte del breaker o los elementos de protección. Eso por un lado, y por otro lado es en el caso de los precintos, aunque no parezca muy común, pero yo tenía un problema con precintos en un proyecto en el cual simplemente nos llamaron a medir el aislamiento de los cables principales. Nosotros fuimos, medimos el aislamiento y teníamos fallas de aislamiento en los alimentadores principales. Es imposible, decían ellos. Yo trabajo en esta constructora 20 años, nunca he tenido problemas. En otras palabras, me estás saboteando. No, yo hago mi trabajo. Digo, pero mal no es revisado, ¿no? Enojadísimos los contratistas eléctricos abrieron las escalerillas, buscaron esos cables y era el detalle, ¿no? Lo que pasa es que cuando estás cableando, a veces el cable, el aislamiento se rasga, X o Z motivo, no estamos hablando de la calidad solamente de la escalerilla, pasa, pero no nos damos cuenta porque es un corte muy fino.
y cuando nosotros entramos, o sea, hacemos la prueba de aislamiento, detectamos esa corriente mínima que hay. Y se encontraron, simplemente era una rasgadura que estaba bien apretada a la escalerilla y que pues teníamos el problema de fuga. Cinta aislante o qué elemento será, pero no me lo dijeron. Se protegió, se volvió a hacer la prueba de aislamiento y todos los cables pasaron. Entonces son problemas que se nos presentan en obra, justamente, inclusive por los pernos, que habíamos conversado al principio, los pernos, la posición de los pernos. Y no, generalmente incluso nosotros decíamos, cambiaron los pernos de esto, les pondremos, no me acuerdo cómo se llama, perno máquina. Sí. No, eso. Perno que no tiene cabeza. Perno máquina, ¿no? Perno máquina. De tal manera que cuando el cable pase por la escalerilla no sufra ningún rasgamiento en el cableado. Sí, nosotros lo llamamos ese perno, y tocaste los puntos interesantes que me gustaría revisar. Ese perno lo llamamos carruaje. Pero mira que es como similar a lo que dices, creo que sería el mismo, no tiene, o sea, la cabeza es totalmente plana, ¿sí? Se asegura acá en este sistema, digamos en este oblongo, en esta perforación, y no se necesita sino el perno y una tuerca. Y tú dices, hay varios temas que me gustaría mencionar. Voy a partir del último, el perno. La recomendación no, debe ser el perno de ir hacia afuera en, digamos, las bandejas portacables para evitar rasgar esa chaqueta. Listo. En el caso de Mecano, estos pernos son del mismo acabado de la bandeja portacable, en este caso galvanizado en caliente por inmersión. Hay un punto, incluso desde la definición del sistema portacables, que nos pide la norma, y eso es precisamente que comentabas, que independiente de la persona que no usó guantes, un elemento portacable debe evitar rebabas o elementos filosos que vayan a dañar el personal o que vayan a dañar el cable. Entonces, todos estos peldaños deben tener un proceso, si lo vas a ver, es un proceso liso, no puede haber acá un elemento cortante de ese cable, por donde van los cables eléctricos. Entonces, eso es un tema, digamos, también parte del proceso importante que realiza Mecano en sus bandejas. Hemos dicho acerca del acabado, y no solamente es el acabado, el material, el zincado con el que se hace, o la protección que tiene esta bandeja, que es bien importante el tema del galvanizado en caliente por inmersión, sino al final de ese proceso, ¿sí?, pulir esta bandeja para que no queden esos elementos, esas rebadas, ¿sí? Esta bandeja, si tú la tocas, no debe tener esos elementos, y de hecho no los toca, entonces no los tiene, perdón. Soldadura a través de soldadura robotizada, y los peldaños y estos elementos pulidos. Ahí tocas también un elemento importante, que es el de la puesta a tierra, y digamos que entre cada país hay diferentes consideraciones, incluso entre el mismo país, diferentes criterios entre instaladores, diseñadores y demás. ¿Listo? Yo qué te puedo decir, y ahorita sí me gustaría conocer de pronto esa experiencia en esa puesta a tierra que hacen ustedes, pero digamos nosotros como fabricantes, ¿qué ofrecemos sobre esa bandeja? Que lo mencionabas, que la bandeja como tal debería ser un elemento de conducción a tierra, y de hecho lo es. Nosotros, digamos, hemos hablado de la norma NEMA en cuanto a capacidad de carga, pero las bandejas nuestras también tienen certificación UL. ¿Listo? El UL ya no le hace a esta bandeja pruebas de carga, el UL no se mete con la carga de esta bandeja, sino que lo que hace son pruebas de corriente eléctrica. Bueno, esta bandeja, ¿cuánto transmite en corriente? Sabemos que una bandeja, su principal uso no es transmitir corriente, de hecho la idea es que no transmita corriente porque eso sería una falla, ¿cierto? Pero como esto es un acero, esto, digamos, tiene la capacidad de transmitir corriente y tiene una sección transversal. Entonces nosotros, digamos, sobre estas bandejas, también en catálogo tenemos, y por ficha técnica, la capacidad de corriente que es capaz de disipar una bandeja para que pueda ser usada como puesta a tierra. Entonces allí vamos a encontrar muchos criterios, dependerá del diseñador, del instalador. Algunos dicen lo que tú dices, o sea, y en muchas instalaciones, en Colombia, acá en Bolivia, usan el cable desnudo alrededor de todo el recorrido de la bandeja, cobre, ¿cierto?, que es costoso y es un parámetro a veces en el diseño, ¿sí? La equipotencialidad que tú dices entre bandeja y bandeja colocando un jumper, ¿cierto?, o entre bandejas. Nosotros que garantizamos como fabricantes que cuando tú colocas las bandejas unidas con su platina de unión, se asegura, digamos, esa equipotencialidad, y que para el caso de, digamos, esta bandeja, este modelo de bandeja que tenemos acá, la bandeja puede disipar hasta 200 amperios, ¿cierto?, por pruebas que se hizo precisamente en laboratorios UL. Ya será también un criterio diseñador si va con ese amperaje, y también dependerá
de la cantidad de cables y las máquinas que está alimentando y esa capacidad de cortocircuito que tenga tu sistema, si esos 200 amperios son o no suficientes. En caso de que no sean suficientes porque has diseñado con una capacidad de corriente mayor, entonces ahí sí vendría, digamos, la necesidad de un cable desnudo alrededor de la bandeja y obviamente sus elementos de fijación, que si tú ves acá, bueno, esta bandeja es una muestra en realidad de la de 240, pero aparte de estas perforaciones que encuentras acá para la platina unión, van a encontrar una perforación adicional a los extremos para ese conector. ¿Listo? Entonces digamos que nosotros como tal no somos instaladores, entregamos las herramientas, está la disponibilidad, pero sí podemos decir en qué capacidad de corriente puede transmitir esta bandeja para ser usada o no como puesta a tierra. Pero en todo caso la UL te da esa garantía de que hay conductividad en Claro, todas las escalerillas. Claro, ¿no? y nosotros digamos por modelo, tú dices, la bandeja liviana, esta es una bandeja un poco más chica que esta de altura 5, donde la plancha, digamos la parte de acero, es de un calibre menor, si hay menos sección transversal, menos capacidad de corriente, y esa tiene una capacidad de corriente menor a esta, que esta está sobre los 200 amperios. Naturalmente la bandeja liviana por lo general lleva señales débiles y entonces ahí necesitamos menos cantidad de amperios. ¿Listo? Entonces nosotros digamos le entregamos al diseñador esos valores que nota UL, que permite esa conductividad, que es el certificado UL que tenemos del producto, donde tiene la posibilidad, y muchas de las instalaciones usan precisamente esta carcasa metálica o este riel metálico como conexión de puesta a tierra. Naturalmente pues al inicio y al final pues ya vendrán las varillas y todos los temas que ustedes manejan mejor que yo del sistema de conexión y las mallas de puesta a tierra para disipar esas fallas, y si hay una discontinuidad entre las bandejas habrá que hay que potencializar y demás, pero ellas sí, digamos, tenemos unos valores para esa disipación. Entonces dependerá más del criterio del diseñador, si es suficiente o no ese amperaje y si debe colocar o no un cable desnudo alrededor de la bandeja. Ahí tal vez, Ramiro, nos puedes ayudar un poquito, tú que has visto aplicaciones en petroleras, en estaciones de servicio, por ejemplo, ¿qué consideraciones ustedes toman en cuenta generalmente en este tema de puesta a tierra? Específicamente en temas o en proyectos que tienen que ver con algún tipo de combustible, que no necesariamente puede ser petróleo, gasolina, diésel, otros, sino también estamos hablando de harinas, estamos hablando de productos, algodones, toda la industria que tiene que ver con material orgánico, tiene una susceptibilidad a producir una explosión, ¿no? Son bastante consumibles. Pero ya hablando de plantas de petróleo y gas, las especificaciones nos mencionan de que toda la parte estructural, mecánica o la masa debe estar conectada a tierra, ¿no? Toda. Okay. Entonces a través de todas las bandejas lanzamos un conductor, ¿no? Y lo mandamos a equipotencializar a toda la estructura de la planta. Y en ese punto también están los ductos de gas, las masas de los equipos, las cadenas intertransportadoras, los sistemas de botoneras, todo lo que es soportería y es metálico están a la misma equipotencialidad, porque lo que se requiere es que no haya una diferencia de potencial en ninguna de las estructuras metálicas, ¿no? Son bastante exigentes las circunstancias en montaje de instalaciones en áreas de gas o algunas estaciones de servicio pasa lo mismo, y la que nos refiere a este tipo de instalación es la NFPA 70, artículo 500, la que menciona de que deberíamos tener ese cable en toda la estructura de los sistemas portacables. Es interesante ese dato, sí, ¿no? Y quizás, Edwin, tal vez complementando, tú nos puedes comentar un poquito, tú que has visto mucho el tema hospitalario, construcciones de ese tipo, ¿tienen algún tipo de consideración particular para todo lo que es sistema de puesta a tierra en escalerillas o cómo generalmente proceden? Efectivamente, hay que, bueno, lo que nosotros hacíamos era poner en todo el trayecto del recorrido un tendido de cable desnudo. O sea, igual a lo que comentaba Ramiro. Pero nosotros en algún caso estábamos buscando en algún momento en otro proyecto una bandeja que tenga una certificación de conductividad. Esto para algunos tramos, para no contemplar en todo el trayecto, ¿no?, que garantice conductividad, solamente efectivamente poner y hacer una prueba que efectivamente tenga conductividad a tierra. Pero en el mercado local no hemos encontrado.
Y al no encontrar una certificación, ningún producto que estábamos buscando en ese entonces, la opción era hacer todo el tendido de cable desnudo en la bandera. Esto es bien importante porque sí, como dice Ramiro, hay instalaciones especiales donde sí o sí por temas de seguridad te lo exigen. ¿Sí? Líquidos inflamables, temas de alimentos que él mencionaba, que por ejemplo no conocía el tema de esas harinas, de esos orgánicos, donde ya sí es norma. Son inflamables. Donde ya sí es norma como tal. Entonces da la posibilidad, por ejemplo, en construcción, dependiendo de los diseños, pues quizás obviar ese sistema. También tira el de alarmas o el de sistemas contra incendios que lo requieren. Entonces es un tema de diseño. Es, digamos, como también decía Edwin, saber que la bandeja sí permite esa conductividad hasta ciertos amperios, pero que encima de eso también va a haber una normativa local o propia de la compañía o del sector donde va a ser instalada la bandeja portacables. Y es lo que comentábamos hace rato con el ingeniero Wilson, y él hacía referencia al hecho de que todos estos tipos de consideraciones deberían partir siempre desde el diseño, desde la concepción, ¿no? Y en ese sentido, otro aspecto importante en el tema del diseño, que tal vez podemos tocar ahora, porque estamos tocando varios tips bien importantes, tal vez es el tema de cómo dimensionamos o qué capacidad de conductores deberían ir sobre una bandeja. Tal vez usted, don Wilson, nos puede comentar un poquito qué experiencia tienen, si utilizan el 60-70% de la bandeja o generalmente qué porcentaje manejan. Bueno, en dos, esto habría que dividirlo en dos partes, como dices, ¿no? Como proyectista y como constructor. A veces, como proyectista, sí basamos a un 60% de la capacidad de la escalerilla. También en la escalerilla que se llama, en la malla. Pero ya como constructor nos tenemos que basar a las especificaciones que ya nos dieron y están aprobadas. Pese que algunas especificaciones siempre andan mal, que nos dan otra objetividad de lo que está usando. Entonces, a ese caso partimos de cambiar la especificación a otra, o si no, ya objetar por qué no podemos sobrepasar la capacidad de la escalera. Eso ya nos pasó en bastantes obras y de esta misma manera se tendría que proceder, no sobrepasar la capacidad de la escalerilla. En todo caso, siempre tendríamos que cambiar otra dimensión. Sí, en esa parte, digamos, en esa parte, Ramiro, te cuento, pues al menos para el caso de Colombia, donde es originario el producto, en Colombia tenemos un reglamento, que es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, el RETI, digamos el RETI ya nos regula ese volumen de bandejas. Obviamente el RETI no es aplicable para Bolivia, entonces lo que dice el ingeniero Wilson sería perfectamente aplicable y se podría usar acá en Bolivia en la bandeja portacable. En Colombia, ¿qué nos dice el RETI? Pero a veces tampoco son claros los parámetros de algunos temas en la parte que ellos estipulan, pero digamos que está ya establecido. Y un inspector RETI, cuando te hace una instalación, una supervisión de la instalación final, es uno de los temas que valida, ¿sí? Es que cuando usan la escalerilla para temas de potencia, permiten hasta el 50% de su volumen. Cuando es para control, hasta un 40%, control la parte de datos. Es al revés, perdón. La parte de energía, potencia, nos permite hasta el 40 y 50% para la parte de control, datos y demás. Entonces ya está establecido, digamos, el volumen útil de esa bandeja. Digamos que en Bolivia, sí, no está la norma como tal que nos defina ese porcentaje, pero sí la recomendación de nosotros es no rebasar en ningún caso el volumen de la bandeja portacable, porque también hemos encontrado proyectos, ¿sí? Proyecto que visitamos, digamos, con este tipo de sistema malla, nos decía, está pandeando un poco la malla, porque ¿cuántos soportes tiene? 2, no, está bien en soportes, tiene 2, fuimos a la obra y aquí esto tenía barriga de cable, entonces también, digamos, que no excede ese volumen, entonces independiente pues de la norma que aplique, y tener también muy en cuenta, bueno, yo dónde voy a instalar mi producto, entonces van en residencial, ahí las cargas son las que son y quizás aumenten un poco en el tiempo, entonces yo defino mi sistema portacables de una manera. No es lo mismo a una empresa donde hay ampliación, nuevas máquinas y demás, donde yo voy a estar aplicando capas y capas de cable. Entonces siempre tener en cuenta el diseño, pues una reserva del portacable para ampliaciones. O sea, la reserva también es importante. Tal vez, Grover, tú puedes ayudarnos complementando un poquito desde el punto de vista del instalador. ¿Qué experiencia has tenido acerca de la cantidad de cables,
la disposición de los conductores también adecuada que adoptan, o generalmente cómo encaran este tipo de trabajo cuando tienen las escalerillas? En alimentadores principales, cuando se manejan los últimos proyectos que manejamos, hay una reticencia a manejar calibres más grandes porque es más difícil maniobrarlos, manejarlos. Entonces el gerente del proyecto decide disminuir el calibre pero poner paralelo, ¿no? Claro, para él es fácil disminuirlo, pero nos crea un problema porque la escalería ya estaba diseñada para una cantidad, para un espacio, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos fue colocar paralelo. Hay unas distancias para colocar, unas distancias y una forma de colocar las ternas y todo eso. Se hizo lo posible para tratar de generar distancia, pero lamentablemente en el terreno no pudimos hacerlo. Entonces, mucho también tiene que ver las decisiones de último momento, ¿no? de gerencia, de la gerencia técnica, en el cual ellos deciden cambiar el cableado, pero las escalerías ya están en obra. Ya están en obra. No podemos decir, cámbienos por favor, queremos una más grande, aparte que el presupuesto tampoco ya nos da. Entonces nos queda adecuarnos. En un 80%, hemos llegado hasta un 80%, porque siempre hay que dejar un espacio para el crecimiento, para un cambio, para alguna situación. Pero en nuestra experiencia debería ser, bueno, teníamos un trabajo más, o sea, en uno de los tramos, como ya no había campo y el cielo ya no nos daba para colocar más escalerillas, el ingeniero supervisor decidió llevar energía en el lado izquierdo y datos en el lado derecho. Bueno, así. No se, la cosa es que no se vean juntos. No, pero no es razonable. ¿No? Pero entonces, y es verdad, o sea, la estructura, la forma, el techo no nos daba para colocar otra escalerilla. Entonces colocamos una de 30 y espaciamos más o menos 15 centímetros entre áreas y bueno, pues se tuvo que ejecutar porque no había otra forma, ¿no? Hay ese tipo de problemas. Otro tipo de problema también que tuvimos es en la especificación de la altura. La altura, por ejemplo, que está acá en la línea que estamos hablando, en algunos proyectos dicen nosotros necesitamos, póngase, solo necesitamos 5 y necesitamos 6 centímetros, 6 centímetros, pero 8 es mejor que 6. No, 6 centímetros queremos, si no, no aceptamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, tenemos que adecuarnos a eso que hay en el mercado. Y lamentablemente por ese tipo de situaciones no pudimos optar por soluciones como Mecano en algún momento determinado. Porque el proyecto decía que debería ser tal altura. Ese era otro problema que atravesamos. Sí, digamos que las medidas en cuanto a banderas portacables, hay unas recomendaciones, pero no son mandatorias de que tienen que ser 5 o 6. Y digamos en ese caso de pronto obedece a algún capricho, digamos, del sistema, ¿sí? Y que ya tienen, no, es que hay unas 5 y otras 6, pero lo que tú dices, 8 es más que 6, ¿por qué no la de 8? Ya digamos que no habría un argumento más ya válido de la definición. Nosotros, como el producto está certificado, ya están, digamos, esas alturas definidas, 5, 8, 10, 12 y 15. Y digamos que ahí cabría todas las soluciones en el portafolio Mecano. Las longitudes sí están, digamos, más establecidas por NEMA, lo que es 2.4, 3, 3.66 y 6. ¿Sí? Esas longitudes están más definidas. Entonces, digamos, entrar a una bandeja altura 6, altura 7, cuando ya tenemos unas familias, digamos, que consideramos y que cubren esos anchos, porque hay otro fabricante que la tiene, no tendría, digamos, como mucho sentido en ese aspecto. Sería más bien revisar otros aspectos de esa otra bandeja en cuanto a esa capacidad de carga, datos que son de pronto más relevantes, datos de pronto de ese acabado, si me va a permitir la duración o no el tiempo, y la función, digamos, que va a cumplir. Entonces es más con eso. Y de pronto, acotando lo que decías, sí, se presenta mucho a veces que yo tengo una previsión de un sistema portacable para X o Y cosa, y después van surgiendo sobre el camino ciertos impases. Entonces la idea sí es cumplir, digamos, con lo que habla la norma, con dejar esos espacios, y en lo que tiene que ver con el tema que mencionabas de potencia y datos, sí crear una separación física, que sí, digamos, la manejamos, un separacables, que es una separación física que me ayuda a que no haya esa interferencia sobre los datos o el cable estructurado por parte de la energía. Entonces, sí hay unos elementos, digamos, que ayudan a ese tipo de soluciones.
digamos que desde que sean técnicamente viables, los contemplamos. Ya lo que nosotros, digamos, como fabricantes sí recomendamos es lo que hemos dicho, la capacidad de carga, colóquele los soportes que tienen que ser, no de bandejas sin soportes, ¿sí? Y no eleve más allá del dimensionamiento del volumen de cables los sistemas portacables, porque hay otros factores también que afectan. Sabemos que en los cables pues hay temas de temperatura y hay otros temas que pueden afectar, entonces es adicional. Campos electromagnéticos, interferencias, muchas cosas. Es el campo el magnético, es el que principalmente puede afectar a los conductores de datos, ¿no? E inducirse. Inducirse. Entonces, alguna vez nos facilitaron un separador entre la misma bandeja, se colocaba una lámina que es de fábrica para separar toda la parte de energía, pero era energía a menor a 1000 voltios, porque si llevamos también se produce un campo magnético mucho mayor, con niveles de tensión más elevados. Y en el otro extremo los cables de datos, ¿no? Pero también se recomendaba instalar el conductor de tierra para atenuar el campo magnético también, y en todo alrededor de la bandeja, y ponerlos a un punto de equipotencialidad, digamos, ¿no? Así lo hemos hecho en algún proyecto también, que no era, como les digo, no era algo previsorio, sino que venía el accesorio para la bandeja así, fabricada, digamos, ¿no? Para hacer separaciones internas. Y en otro tipo de proyectos o en proyectos similares, ¿qué soluciones generalmente ustedes usan, aparte de las que mencionaba Ramiro? De las aletas que dicen, sí, eso es muy factible en muchos. Incluso lo podías poner para 3 espacios, ¿no? Sí, se puede dividirla. Es un elemento que viene y se engrampa directamente en la bandeja, ¿no? Y en otros casos, ya si las condiciones del ambiente nos da, pues separamos otra bandeja para datos, otra bandeja para energía y otra bandeja para corrientes débiles, digamos, ¿no? O sea, íbamos separando en niveles con los perfiles, pero depende mucho de cada instalación. Hay qué sé yo, proyectos donde se puede y están definidos así, donde incluso otros donde nos tenemos que dar algunos modos, digamos, para tratar de hacerlo bien y que no ocurra ningún inconveniente en la parte ya de comisionado o precomisionado ya de la planta, ¿no? Genial. Y la verdad es que siempre que tenemos la oportunidad de hacer un panel de especialistas, es una experiencia muy fructífera para nosotros porque aprendemos mucho. Estamos seguros que todas las personas que van a poder ver este video también van a tener valiosa información. Y tal vez para ir cerrando, porque siempre queda corto el tema, el tiempo pasa muy rápido y nos gustaría extendernos más, pero tal vez para ir cerrando un poquito, tal vez podríamos hacer cada uno énfasis en algún punto que considere importante como sugerencia que se debería considerar a la hora de implementar, instalar sistemas portacables. Entonces tal vez podríamos empezar, don Wilson, con alguna consideración así importante, puntual. Bueno, yo quisiera hacer dos puntos claro, en este caso. La primera es las certificaciones, que si bien me dice está en el NEMA, pero las certificaciones como Mecano lo tienen en una página web, porque mayormente cuando trabajamos en la parte ya estatal o la alcaldía, nos piden antes de instalar las certificaciones todo. Entonces esto, a veces yo pido a Electrored las certificaciones, pero también ellos me piden una página web donde ellos puedan descargarlo. Sí, claro. Esto lo tienen todas las certificaciones que menciono, para que yo como proyectista o que vaya a ver supervisión pueda descargarlo. La segunda, ¿no? La segunda consulta era sobre justamente las capacidades, si pueden poner ahí en la página web las capacidades de carga que se pueden mantener por bandeja y el espacionamiento por cada elemento de sujeción. Esas dos consultas nada más. Perfecto, de pronto ahí para claro, respondiendo en secuencia. Bueno, respecto a lo que dices, nosotros mantenemos las normas vigentes, ¿cierto? Actualizadas, y bien, sí, tenemos naturalmente nuestra página, que es, los invito también para que la consulten, es www como se dice, .mecano.co.
Entonces, www.mecano.com. Ahí van a encontrar la parte de catálogos, manuales, incluso algunos diseños en Revit del producto, todo el tema de certificaciones, ¿sí? Todo el tema entonces vigente en cuanto a la línea, ¿sí? Entonces, incluso hay normas como tal que directamente encuentras en los entes certificadores. Me refiero, por ejemplo, y porque pasa con este tema de certificaciones, que algunos fabricantes en malas prácticas colocan y ponen en su bandeja un sello, por ejemplo, UL, y es uno de los sellos más falsificados a nivel mundial, ¿cierto? En cuanto a productos. Directamente en la UL te tiene que aparecer el sistema portacables Mecano y tienes que encontrar allí el certificado, ¿listo? Para ese tipo, digamos, de elementos. Pero sí, naturalmente lo puedes descargar desde nuestra página, y ahí encuentras mucha información. La que no encuentras ahí la puedes pedir a través de nuestro distribuidor autorizado Electrored, o a través directamente de fábrica. Excelente. Grover, por favor. Yo quisiera hacer una solicitud, tal vez socializar el tema. Generalmente las escalerillas tienen que hacerse en línea recta, ¿no? Bien. Pero en el camino nos encontramos con lugares donde no se puede hacer. En algunos lugares incluso una columna, plastoformo, no se puede. Entonces tal vez un accesorio que nos permita modificar sin cambiar la dirección, pero el accesorio que nos permita colocar, digamos, el tornillo sin fin, ¿no? De tal manera de manejar, digamos, la línea recta, porque no se puede modificar mucho en proyectos. Se dan modos, pero he visto cosas, hasta soldaduras en la estructura, ¿sí? Porque no hay otra forma, ¿no? No hay otra forma. Pero sería un accesorio que tenga cierta longitud y que nos permita variar el pelo. Conectamos en otra forma externos y listo. Podemos usar. Hay unos métodos de sujeción entre bandejas que son tipo a gatillo, ¿Sí? que le usas como una palanca, pero son, no sé, de tamaño, ¿no? Y es longitudinal. O sea, esa tal vez puede ser una solución, si no es una carga puntual muy fuerte, o tal vez ya, como decía el ingeniero, puede ser un perfil, un instrumento, un soporte, digamos. Se me ocurre a mí, ¿no? Solamente como un comentario. El Unistrut sería mucho. Sí, en esa parte, digamos, no tenemos todos los elementos para todas las soluciones, pero bien, hemos desarrollado una línea. Acá aparecen en catálogo algunos de los elementos más utilizados, pero son más de 3.000 referencias en Mecano, que seguramente ya hay muchas pensadas en ese tema. Entonces tenemos curvas verticales ajustables, curvas horizontales ajustables, precisamente por eso, porque no todos los ángulos son a 90 grados, eso es un ideal que no existe. Entonces sí hay elementos para evitar esos quiebres. La curva vertical universal es muy utilizada, y muchos aún, digamos, nos han traído a Bolivia, y ha sido también aparte de una demanda del consumidor boliviano que se han empezado a implementar. Entonces ahí el tema es, sí, consultar, digamos, ese tema puntual con Electrored, con fábrica. Muy posiblemente ese elemento lo tenemos, o si no, tenemos la posibilidad de diseñar nuevos elementos que enriquecen también el portafolio Mecano. Entonces hay sistemas también más flexibles que otros. Naturalmente es un sistema más rígido. Por ejemplo, cuando vas con malla, pues cortas, y eso lo haces más fácil todavía, ¿cierto? Entonces, sí hay elementos, digamos, que tenemos contemplados para varias cosas. El perfil que menciona, el perfil muy flexible, nos sirve también para eso. Entonces, es mirar la solución puntual, que en esa parte cuentan tanto con el asesoramiento de Electrored como el de Mecano, y que detrás del asesor técnico y comercial de Mecano para Bolivia, Julio Vargas, que he visto aquí en esta charla, hay todo un equipo, ¿sí?, de ingeniería, de I+D, que está pensando también en soluciones, digamos, para flexibilizar el sistema y hacerlo más práctico precisamente para diseñadores e instaladores, y esa, digamos, fue la razón de ser y cómo se creó la línea hace 40 años. Y es importante que todas estas consultas nos abran este tipo de posibilidades, ¿no? Esta realimentación con los clientes definitivamente es algo que Electrored valora mucho, y estoy seguro que también Mecano, para poder tener más alternativas, ¿no?, que proponer al mercado, y principalmente a todos ustedes que son las personas que están trabajando, ¿no? Entonces, Ramiro, quizás las últimas consideraciones siguiendo la secuencia. Sí, las consideraciones, a ver, yo más como un comentario.
Cuando empezamos a realizar instalaciones usábamos las tipo escalerilla, ¿no? Los portacables tipo escalerilla. Ya de un tiempo empezaron a llegar estas, la tipo malla o rejilla, que han sido una solución bastante buena, ¿no? Porque ya nos permitían hacer cortes, curvas, subidas, desniveles. Lo mandábamos por diferentes ángulos, pero una recomendación también es siempre para los conductores cuidar los radios de curvatura. Si vamos a hacer cortes con la cizalla, también ver los rebares para que no dañen la chaqueta del conductor y evitar problemas también que ya se han visto antes, y también valorar que es una solución las de tipo rejilla por respecto al acabado, al acceso que se tiene, y muy puntual también a la ventilación que poseen los cables, ¿no? Por toda esa sencillez que tiene la bandeja. Entonces es muy bueno tener el producto para poder disponerlo y usarlo en nuestros proyectos. Perfecto, que sí, es un tema tan amplio que hay muchas cosas que no hemos alcanzado a tocar. Creo que vamos a tener que hacer una segunda parte cuando vuelva a llegar Julio, para poder tocar varios puntos y varios sistemas de los que no hemos hablado, como las blindobarras, pero es muy importante todos los aportes que están realizando. Y de la misma manera, Edwin, queríamos pedirte por favor las últimas consideraciones o sugerencias que puedas tener. Bueno, en este caso nosotros hemos empezado a usar este tipo de bandejas de tipo malla, más por el tema de la versatilidad que tiene en el proyecto, ¿no? Tanto por los quiebres, por la direccional que hay que tomar en el trayecto. Y otro tema importante era por temas de producción, era más factible hacer, y al personal inicialmente nosotros teníamos que enseñarles cómo hacer. Y una vez que ya han sido capacitados, ya han avanzado, la producción ha aumentado. Entonces mayormente un proyecto lo que brinda más, lo que ayuda más es la producción que tiene que tener. Y pues otra consulta, que no tanto consulta, sería más sugerencia. Si bien tienen una aclaración por el tema del peso en las bandejas, habría que considerar también el tema de los anclajes que tienen que tener, ¿no? De nada sirve tener una bandeja que soporte una cantidad de peso si los anclajes no están diseñados para eso. Entonces son una consideración que también en algún momento nos ha tocado resolver y bueno, aclarar, ¿no? Demostrar que efectivamente estamos utilizando otro tipo de anclajes y soporta esta cantidad, trabaja otro tipo de normativa, ese tipo de cosas. Perfecto. Julio, en tu posición como representante de fábrica, tal vez alguna recomendación, una puntualización final que quieras hacer como mecano, por favor. Sí, Camilo, agradecerte pues el espacio, muy constructivo. Nosotros, digamos, como fabricantes nos nutrimos mucho de empresas de diseño, empresas de instalación, escuchamos, siempre estamos digamos, en ese tema, nos gusta ir a horas, visitar cómo se está instalando el producto. Tenemos unas recomendaciones, unos parámetros, pero indiscutiblemente somos expertos en el tema de fabricación, y hay empresas que son expertas en el tema de instalación que, como te digo, nos complementan. Entonces, digamos, ahí la invitación que queremos hacer como fábrica, y finalmente es el nombre del instalador, del diseñador, de sus proyectos, está en la calidad, y no hablemos solamente de sistemas borracables, en toda su instalación, en lo que dé. Entonces, trabajar con materiales de calidad, trabajar con materiales que tengan unos certificados. Creo que en la charla hemos mencionado la importancia de esas certificaciones. Hemos hablado del tema de acabados, importante la durabilidad de un sistema, ¿sí? El uso adecuado que se le dé, ¿sí? Buscar que esos proyectos sean instalados y tengan una larga vida útil para el dueño del proyecto, que después no nos vayan a llamar y este producto se oxidó, y nos damos cuenta que no era el acabado que tenía el producto, o estos temas, digamos, que no dan, digamos, su valor del trabajo. Entonces, empresas como Electrored, que siempre busca pues esos productos de calidad para que las instalaciones así se apliquen, ¿sí? Entonces, aplicar el tema de las normas, de los acabados, digamos, y todas las bondades del producto, y seguramente pues vamos a tener otros espacios. Nosotros constantemente estamos innovando. Tenemos también el tema de Blindobar, que es un nuevo producto que estamos entrando en Bolivia, donde ya tenemos algunos proyectos. Y ya, digamos, lo que se viene, para tenerlo en cuenta, es ya lo que es una bandeja, lo que es un cable, agrupar todo eso en un sistema como es una Electrobar, que tiene unos beneficios bastante importantes en cuanto a flexibilidad, en cuanto a regulación de voltaje y otros temas pues que podremos hablar en otro espacio.
Pero entonces decirles pues que estamos acá presentes en Bolivia hace 10 años y esperamos estar por muchos años más acompañándolos en sus proyectos y con todos estos temas que surjan de sistemas portacables. Estamos seguros que así será y nos quedamos esperando una segunda parte. De verdad, en nombre de Electrored, agradecer mucho la presencia de cada uno de ustedes. Muchas gracias, Julio, muchas gracias a Mecano. Tu aporte siempre es muy valioso para nosotros. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Agradecer al ingeniero Edwin Levandro, en representación de Maquiver, muchas gracias, Edwin. Ingeniero Ramiro Lima de Artax, perdón, muchas gracias, Ramiro. Al ingeniero Robert Quiroz de Etebol, gracias, Robert. Al ingeniero Wilson Casas de C Casas, también agradecerle mucho. Ha sido un placer tenerlos acá como panelistas en este panel de especialistas y esperamos a futuro también volver a tenerlos nuevamente y volver a tocar algún tema que sea también de interés de todos, ¿no? Muchas gracias a todos y buenas noches a todos. Gracias.